Hola a todos. En realidad este fallo del 3 de marzo de este año, resuelto por la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, no tendría que ser objeto de una nota. Y sin embargo lo es, porque algo que tendría que ser a esta altura del partido jurisprudencia pacífica, sigue siendo discutido. Y por esa razón es que nos vamos a ocupar en esta oportunidad. Aquí nos encontramos frente a una mala praxis médica en la que se demanda al profesional interviniente, al centro médico y a una obra social. Y lo relevante es, entre otras cuestiones, pero en la que nos vamos a enfocar en este análisis, lo relevante es el encuadre que hace, el encuadre normativo que hace el vocal preopinante doctor Parrilli al que adhiere el otro vocal. Más allá de que por la época de los hechos se aplica el Código Civil actualmente derogado, lo interesante en este caso es el encuadre dentro de la normativa de consumo de la conducta del centro médico, que no es algo tan raro, y de la obra social. El juez establece que en lo que respecta al centro médico y la obra social, su responsabilidad se juzgará bajo las normas del nuevo código en la medida que sean más favorables al consumidor y las de la ley 24.240, pues como proveedores del servicio médico se encontraban obligados a observar el deber de seguridad en la atención de la actora y su hija. En este caso, básicamente, el planteo que se hace es que, probada la responsabilidad del profesional interviniente, probada la mala praxis, que es lo que va a tener por probado el Tribunal de Alzada, que revoca la sentencia de Cámara, la sentencia de primera instancia que había rechazado la demanda, probada esa responsabilidad, surge la responsabilidad del centro médico y de la obra social, en punto a que ambos son principales con relación al profesional, que sería un dependiente en términos civiles. Es decir, tanto el centro médico como la obra social se sirvieron de la actualidad, de la actividad del profesional interviniente. O dicho de otra manera, tanto el centro médico como la obra social son prestadores del servicio médico. La obra social porque se trataba de un sistema de cartilla, es decir, el paciente o afiliado no podía ir al médico que quería, sino simplemente elegir algunos de la cartilla que le proporcionaba la obra social. ¿Qué tiene de novedoso este caso? Que a diferencia de lo que ocurre con las empresas de medicina prepaga, donde no hay dudas acerca de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, no hay duda que las empresas de medicina prepaga son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, no ocurre lo mismo en materia jurisprudencial con las obras sociales. La jurisprudencia ahí es divergente. Algunos entienden que sí, que son proveedores en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor, o sea, que encuadran en el artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor, que la relación que hay entre afiliado y obra social es una relación de consumo. Otra postura, digamos la postura contraria, nos va a decir que no hay una relación de consumo entre afiliado
y obra social no se encuentran alcanzados por las reglas de la Ley de Defensa del Consumidor, y existe una postura intermedia que hace la siguiente distinción. Si se trata de afiliados que realizaron aportes voluntarios para planes superadores o casos de afiliación voluntaria a la obra social, ahí sí se aplicaría la Ley de Defensa del Consumidor, y en cambio si son aportes obligatorios no se aplicaría la Ley de Defensa del Consumidor. En mi opinión, es clarísima la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a las obras sociales en todos los casos, por dos razones. Por un lado, si ustedes se fijan en el concepto de proveedor, encontrarán que el mismo pueden ser personas jurídicas de carácter público o privado. No se excluye a las personas jurídicas de carácter público, y esto lo digo para que algunas obras sociales donde se pudiera discutir el carácter público o privado de la misma. Y por otro lado, tenemos el caso de que del juego de los artículos 1 y 2 surge con claridad que no se requiere que el vínculo entre las partes sea a título oneroso. Esto lo digo para aquellos casos donde se pudiera plantear que en el caso del aporte obligatorio no hay una auténtica contraprestación, un auténtico pago de precios, sino que la naturaleza jurídica de ese aporte obligatorio es distinto. Pero más allá de esa discusión, si la relación de consumo se puede dar aún en el caso en que la adquisición del servicio sea a título gratuito, ¿cómo no incluirse en este caso? Y por último, tengamos en cuenta que la relación de consumo no tiene por qué ser exclusivamente de carácter contractual. Esta discusión se podía haber planteado con el texto original de la Ley de Defensa del Consumidor en 1993, donde decía que el consumidor era el que contrata a título oneroso. Y entonces uno podría plantearse que entre el afiliado que hace aportes obligatorios y la obra social no hay una auténtica relación contractual. Pero la actual Ley de Defensa del Consumidor, o sea, con las modificaciones que se fueron haciendo a lo largo de los años, y el Código Civil y Comercial, no exige un contrato de consumo, sino que lo que exige es la existencia de relación de consumo, el vínculo entre consumidor y proveedor, el vínculo que caracteriza a proveedor y consumidor es la llamada relación de consumo, y esa relación de consumo puede ser contractual o extracontractual. De hecho, la propia Constitución Nacional, cuando habla de la relación de consumo, no la restringe a relaciones de carácter contractuales. Por esa razón, no veo razones por las cuales se pueda entender que la relación entre afiliado y obra social no pueda calificarse como relación de consumo, cuando de un lado hay un profesional de una actividad y de otro lado hay alguien que no es un especialista del mismo y se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia lo discute mucho, y según el fuero nos encontraremos con soluciones diferentes. Por eso es interesante este fallo. Es cierto que la fundamentación es escasa. El juez básicamente encuadra el caso en las normas
del Código Civil y Comercial y de la Ley de Defensa del Consumidor. No hace demasiadas disquisiciones, pero no obstante es interesante esta calificación, entre otras cosas porque, por ejemplo, si encuadramos a las obras sociales en esta categorización, sería factible la aplicación de, por ejemplo, daños punitivos, entre otras cuestiones. Bueno, espero les haya resultado interesante. Recomiendo la lectura completa del fallo porque trata además temas referidos a la prueba de la mala praxis y la importancia de los dictámenes periciales en este tipo de casos, que son de lectura muy recomendada. Como siempre, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.